Muy buenos días, niños. Estamos ya en nuestra clase de lenguaje y vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con la escritura, ¿ya? Y vamos a profundizar un poco más en el proceso de escritura, ¿ya? Y para eso nos vamos a fijar en algo que es bastante conocido por ustedes, que son los cuentos, pero más breves, que son los microcuentos, ¿ya? Entonces, con ese género vamos a ir practicando nuestro proceso de escritura y cada vez se van a familiarizar más. Entonces, vamos a avanzar en nuestra presentación. Tenemos primero una lluvia de ideas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en nuestra cabeza hay muchas ideas con respecto a lo que queremos escribir sobre personajes, lugares, acontecimientos que van a ocurrir en nuestro microcuento, y todo ese sinfín de ideas que está en nuestra cabeza lo tenemos que llevar después a una organización, muchachos. ¿Cómo nosotros vamos a ordenar estas ideas? ¿Ya? Y para eso tenemos una herramienta bastante sencilla que nos permite ordenar esas ideas y se llama organizador gráfico, ¿ya? Entonces, estos organizadores gráficos, depende de lo que nosotros queramos escribir, hay diferentes tipos de organizadores gráficos, ¿ya? Y vamos a ver el ejemplo ahora. Muy bien, niños. Ahora vamos a comenzar nuestra escritura. Ustedes van a observar algunas imágenes en la ficha y luego, a partir de esas imágenes, ustedes van a tener que escribir un microcuento, ¿ya? Un cuento pequeñito. Entonces, yo escogí una imagen que no está en la ficha, otra, y es este pajarito, ¿ya? Un canario. Entonces, a partir de esta imagen, yo voy a crear, ¿cierto? Este microcuento, ¿ya? Un cuento pequeñito. Entonces, para comenzar nuestro proceso necesitamos organizar nuestras ideas, saber, ¿cierto?, qué es lo que queremos escribir, cómo lo vamos a escribir. Y para eso tenemos este organizador araña, ¿ya?, que está aquí, que ustedes también lo van a tener en su ficha, para comenzar nuestra escritura, porque podemos tener muchas ideas, pero lo importante es que nosotros organicemos, ¿ya? Ordenemos esas ideas. Y para eso este organizador gráfico araña nos va a ayudar. Si yo no sé inmediatamente el título, no se me ha ocurrido todavía, puedo comenzar a contestar las preguntas, ¿cierto? Para ya empezar a ver qué ideas tengo. Entonces, primero, ¿dónde? ¿Dónde va a ocurrir esta historia? Primero, se va a tratar de un canario, ¿ya? ¿Dónde va a ocurrir? Yo le voy a poner acá en una jaula, en una jaula, y en el parque. En una jaula y en el parque. Punto. ¿Ya? Es el dónde, es el ambiente. Recuerden que nosotros ya vimos ambiente también dentro de los cuentos, ¿ya? El cuándo, el tiempo, dónde, cuándo va a ocurrir. Yo le voy a poner acá en la mañana, en la mañana y en la tarde. Punto. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser los personajes? Puede ser uno, más de uno, ¿ya? Aquí se refiere a los personajes. Yo le voy a poner acá un canario. Un canario. Ya. Ustedes pueden poner obviamente más personajes, ¿ya? Porque a mí se me ocurrió que fuera solamente uno, pero ustedes obviamente en su cuento pueden poner muchos más, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Eh, bueno, aquí el canario, el canario se escapa, escapa, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir en mi cuento, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué razón se escapa? Yo lo voy a poner acá porque recordemos que el porqué de pregunta va separado y el porqué de respuesta va junto.
porque es travieso. ¿Ya? Entonces ahora que ya tengo mi organizador gráfico casi completo, me faltaría el título y yo creo que a partir de lo que ya escribí, podría ponerle entonces el canario travieso. El canario, canario travieso. Travieso. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora que ya vimos el ejemplo de cómo organizar nuestras ideas, vamos a seguir avanzando en este recorrido, ¿ya? Cuando ya tenemos ordenadas estas ideas, podemos comenzar a escribir nuestro borrador, ¿ya? ¿Por qué borrador? Y aquí si nos fijamos en la imagen hay rayas encima, está tachado, ¿cierto? Un montón de cosas, porque no es como para presentarle a otros, sino que es para que nosotros podamos mejorar, ¿cierto? Nuestra escritura, porque el borrador de eso se trata. Nosotros nos lanzamos a escribir, ¿ya? Sin la preocupación de que la mayúscula, de que el punto, de etcétera, etcétera, ¿ya? Porque si no, nuestra concentración se va un poco. Necesitamos pasar de nuestra cabecita del organizador gráfico que también hicimos, pasar esas ideas a un borrador, ¿ya? Entonces, sin preocupaciones de la forma, ¿cierto? O de cosas más ortográficas en este momento, ¿ya? Porque después viene otro momento. Vamos a ver cómo es un borrador. Y ahora es momento de comenzar nuestro borrador, en donde no nos vamos a preocupar tanto de la forma, sino que vamos a tratar de escribir nuestras ideas primero y para eso nos vamos a apoyar en nuestro organizador gráfico, si es que nos olvidamos de algo. Entonces comenzamos a escribir el canario, recordemos el uso de los rieles, el canario, canario blanco, en su jaula. Ya. Bueno, ahora que ya vimos esto, continuamos avanzando en nuestro recorrido. Cuando tenemos el borrador, ¿ya? Tenemos que revisar lo que escribimos, ¿ya? Entonces, vamos a releer nuevamente, ¿cierto? Este borrador, vamos a fijarnos en las mayúsculas, los puntos, que son las cosas que ustedes ya han aprendido, y mayúsculas, por ejemplo, si es que hay sustantivos propios, si es que está al inicio de una oración, si es que terminamos una idea, ¿cierto? El punto final, ¿cierto? Que es tan importante, separar las palabras, esas son las cosas que ustedes se tienen que fijar en su escritura, ¿ya? No se les va a pedir más allá todavía porque hay muchas cosas que tenemos que ir viendo para poder revisar de mejor manera, pero con estas simples cosas ya podemos entrar a una revisión. De todas maneras, en la ficha va a haber una tabla para que tú te fijes en estas cosas. Cuando ya tenemos lista entonces la revisión, vamos a ver entonces ese ejemplo. Ya, ahora luego de que haya escrito mi borrador, voy a comenzar a revisarlo para poder escribir una mejor versión de este borrador. Y para eso me voy a ayudar con esta tabla. Usé mayúscula al inicio y en los sustantivos propios. A ver, al inicio. No, ahí me faltó mayúscula. A ver, el canario blanco que se había escapado de su pequeña jaula anduvo toda la mañana revoloteando en el alto piso medianamente. Ya, me faltaron ahí algunas cositas. Después, ¿separé cada palabra? Yo diría que sí, pero de repente estaba muy junta algunas, quizás. Separaría más las palabras, así que, pero yo creo que sí, están todas separadas, pero le daría más espacio. Ahora vamos a la versión mejorada, cuando nosotros vamos a
reescribir nuevamente, pero considerando todas esas cosas que tenemos que mejorar, las mayúsculas que no pusimos, los puntos, ¿cierto? Etcétera. Todas esas cosas de orden, separar las palabras, si es que habían palabras muy juntas, ¿ya? Y ahí ya terminamos, ¿cierto?, nuestro proceso. Muy bien, muchachos, ya hemos finalizado nuestra clase y ahora, manos a la obra, les toca a ustedes, así que vamos, láncense a escribir nomás, atrévanse y no pasa nada. El proceso, ¿cierto?, siempre se puede ir mejorando, esa es la gracia. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos, hasta la próxima clase.